Bueno, muy buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Bien? Espero que Bien, bien. profe. Bueno, primero que todo vamos a colocar las normas de trabajo. Con eso no tenemos inconveniente, pero sí les pido el favor mantener, si gustan, la cámara desactivada. Esto es para que ustedes también tengan una mejor comunicación. Y por favor mantener el micrófono cerrado, de tal forma que no nos genere como tal eh, un ruido de fondo que nos pueda pues molestar en la comunicación. ¿Listo? Listo. Profe, profe, Hernán está teniendo problemas para entrar a la página. Mm, no sabría decirte porque que mire el correo que le envié del calendario y allí ya puede mirarlo. ¿Listo? O sea, sino que miren el calendario pues puede ser por el celular o puede ser por el computador. Pero entonces pueden entrar por cualquiera de los dos. Que las comunicaciones se están poniendo bastante complicadas ahorita para todos. ¿Listo? Listo, profe, ya le dije. De todas maneras, espérame un segundito. Mirar. Eh, por favor, envíale el link que te voy a enviar. A ver si de pronto él puede ingresar. Soy Listo. te lo acabo de enviar. A ver si de pronto él puede ingresar. ¿Listo? Pero no queda más fácil que descargue la aplicación en el celular, así yo no tuve Sí, ningún claro, problema. claro. Sí, yo ya le dije que era porque no tenía la aplicación, que la descargara y que entrara. Dijo, ya estoy en eso, pero que Ah, bueno, el computador no le deja. tan raro. El computador es todavía mucho más fácil. Pero bueno, Sí, listo, chicos. Entonces, vamos a mirar en nuestro caso, ¿listo? Para pues tener en cuenta. ¿Ven mi pantalla? Ahorita de empezar en un momentico. ¿Listo? ¿Ven mi pantalla, muchachos? sí, profe. Ok. Hoy vamos a solucionar el parcial y los dos parciales que tenían, ya que habían dos parciales diferentes para cada uno. Y a partir de eso, digamos que vamos a iniciar nosotros el desarrollo el día de hoy. ¿Listo? ¿Ok? ¿Ven el primer ejercicio? Sí, señor. Bien, chicos. Ok, listo. Básicamente es para también tener en cuenta eso porque no sé cómo vamos y pues obviamente me queda difícil saber. Cualquier comunicación, por favor, me hacen saber si se cae la señal, escríbanme alguna cosa. ¿Listo? Listo. Bueno, porfis, en silencio. Es que oigo toda la novela por allá atrás de alguien. Muchachos, Listo, profe, ya. bueno, me tocó a las malas. Silenciar. Ok. Buenas noches, Irene, Hernán, Yuribet. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces, veo que hay alguien que tiene silenciado el sonido. Bueno, miramos a ver. Ok, bueno, les recomiendo una cosa. No puedo ver los mensajes tan fácilmente. Por favor, hábleme porque me queda mucho más fácil entenderlos en ese sentido. ¿Listo? Bueno, entonces estábamos hablando del primer ejercicio. Decía, en uno de los parciales decía, determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el pasador, así como la dirección medida en las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Bien, básicamente, pues a partir de este gráfico debíamos nosotros tener claro cuál es pues, nuestras fuerzas que actúan.
En este caso, tenemos una fuerza de 30 libras, la F1, que está a 45 grados, una fuerza 2 de 40 libras a 15 grados negativo y una fuerza 3 de 25 libras que está con respecto al eje Y. Como vemos abajo está el diagrama de cuerpo libre, para entenderlo mejor, pues se dejó en ese sentido, ¿listo? Y lo primero que pues en nuestro caso debemos tener en cuenta siempre, ¿bien? Entonces, obviamente, teniendo en cuenta esto, pues lo que deberíamos hacer nosotros es tratar de hallar, en nuestro caso, las diferentes componentes para luego poder hacer la operación correspondiente. Entonces, en ese caso, ya. A partir de esto, entonces vamos a mirar qué sucede. Para nuestro caso, vamos a tener, bueno, aquí muy bien, listo, tenemos la fuerza 1, listo, que tiene una componente en X y sería igual a 30 libras coseno de 45 grados. Y tendríamos la misma fuerza 1 en Y con componente de 30 seno de 45. Vamos a tener también una fuerza 2, ¿listo? En X, que sería de 40 libras y tendríamos el coseno de 15 grados y tendríamos que la fuerza en Y sería de menos 40 seno de 15 grados. ¿Claro hasta ahí? Chicos, Sí, profe, sí, sí, sí. ¿listo? No sé qué están viendo, entonces. Creo que es que ahí donde está grabando, pues dice el grabando y no se puede ver lo primero que hiciste. Déjame ver. Se me hizo raro. Se supone que estoy compartiendo toda mi pantalla. Ahí ven lo que estoy grabando. Ahí están las fuerzas. Me conecto por el celular y miro porque la verdad. Sí, profe, ahí se está viendo. Bueno, listo. Bueno, listo. Si ves ahí, Irene, y no sé. Profe, pues como estoy en el celular, no está en pantalla completa, entonces no alcanzo a ver. No alcanzo a ver lo que está a mano izquierda, porque dice grabando. Ya. Oye, si es que el problema es que desde el celular queda un poquito más difícil. ¿Qué te recomiendo? Después mirar la grabación. La grabación muy seguramente no va a quedar hoy. Queda tal vez mañana porque yo tengo que enviar el link cuando termine y eso lo sube soporte técnico al canal de YouTube. Y cuando me den digamos que el dato, pues ya les podré enviar como tal el video. Pero trata como de mirar a ver que si puedes, no tienes computador en la casa. Sí, profe, sino que estaba haciendo otras cosas, entonces no sé a llegar a desarrollar mi computador. Entonces no, tranquilo, después la clase, después la reviso. Bueno, ok, listo. Bueno, entonces F3 en X nos quedaría entonces de 25, en este caso sería seno de 15 grados, debido a que en este caso el ángulo que se está midiendo con respecto a Y, entonces quien se está midiendo siempre es coseno, tendríamos que F3 Y sería de menos 25, ¿sí? Coseno de 15 grados. Básicamente, en estos dos Y
que son negativos es porque, pues obviamente, pues estamos en la parte de las y negativas aquí. Aquí serán las x positivas, aquí serán las x negativas y aquí arriba serán nuestras y negativas, ¿no? Y obviamente, pues no nos deja como tal trabajar. Bien, teniendo en cuenta eso, pues vamos a tener que esto nos daría 21.21 libras. Esta de acá nos daría 38.6 libras. Y esta de acá nos daría 6.47 libras. ¿Listo? Bien. Para el caso de las Fs, entonces esta nos daría 21.21 libras. ¿Listo? Por lo que era el mismo ángulo de 45. Este sería menos 10.35. Y esta de acá nos daría 24.15 libras negativo, ¿no? Negativo básicamente por lo que les acabé de decir. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, pues como necesitamos hallar la fuerza, entonces pues lo que vamos a tener sería la sumatoria de las fuerzas en X, que obviamente entonces sería 21.21 más 38.64 más 6.47, ¿listo? Y la sumatoria de las fuerzas en Y, que en este caso sería 21.21 menos 10.35 menos 24.15. Al hacer esas operaciones, 21 más 38 más 6, listo, esto nos daría 66.32 y en este caso nos daría menos 13.29 libras. ¿Listo? Hasta aquí preguntas, chicos. No, está todo claro. Ok. Bien, y como nos están pidiendo, el ejercicio nos solicita básicamente determine la magnitud de la fuerza resultante, pues estas serían las componentes de la fuerza, con lo que la magnitud de la fuerza resultante será entonces las fuerzas resultantes en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado, ¿listo? Y pues con eso, usando Pitágoras, como tal lo estaríamos haciendo, es decir, raíz de 66.32 al cuadrado más menos 13.29 al cuadrado y pues esto nos daría, aquí usando calculadora, bueno, entonces esto nos daría al final 67, nos daría una respuesta de 67.6 libras. Entonces, básicamente lo que había que hacer en ese ejercicio era esto que tenemos aquí. ¿Listo? Profe, perdóname la ignorancia. Cuando decimos que las fuerzas en Y se refiere a seno y las fuerzas en X a coseno, porque no sé, ahí estoy un poquito perdida porque en unas pusiste Bueno, también. ponle cuidado. Tenemos en cuenta nosotros en el triángulo rectángulo, ¿listo? Cateto adyacente, cateto opuesto. ¿Por qué se llaman así? Esta sería la hipotenusa, ¿no? El cateto adyacente es el que se forma
entre el ángulo, ¿listo? Y el lado que nosotros estamos nombrando, ¿listo? Y el opuesto sería el otro. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Si tú te das cuenta, en este triángulo rectángulo, que es el de la fuerza, que nos daba la fuerza de 15 acá, si tú te das cuenta, el cateto adyacente es y el cateto opuesto es X. Pero recuerda que la función coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, por eso aquí el Y es el coseno y el X sería el seno. En cambio aquí, fíjate, el ángulo se forma aquí, ¿listo? Nuestro adyacente sería X, entonces X va con coseno. Aquí el adyacente, perdón, el adyacente en este de arriba, que estoy teniendo problemas, el adyacente, aquí está el ángulo, ¿sí ves? Entonces el coseno siempre es el que forma el ángulo. En este caso, como te digo, en el de abajo, es porque el ángulo se está formando en este sentido. No siempre las X son coseno y las Y son seno. Depende de dónde esté el ángulo, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Irene. Sí, señor profe. Sí, señor. Muchas gracias. Hay que tenerle cuidado a eso porque obviamente eso te genera como tal problemas. ¿Listo? Ok, profe. Muchísimas gracias. No, con todo gusto. ¿Listo? ¿Copiado, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿listo? Continuemos. Listo. Ok. Ahora, en el ejercicio 2 de ese parcial, decía determinar la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante que actúa en A. Entonces, aquí tenemos como tal la figura. Tenemos una figura en la cual, pues básicamente se está hablando que esa armella está en el eje, bueno, está por arriba del eje Z y se determinan dos fuerzas que son las que nos van a generar a nosotros como tal la fuerza. ¿Listo? Bien. Si nosotros miramos, básicamente vamos a tener nosotros que estas serían las componentes, ¿listo? De posición de cada uno de los valores del vector B y del vector C. ¿Listo? Teniendo en cuenta las posiciones. Entonces, fíjense que se corre 3 unidades en X, que son estas unidades en X. ¿Listo? Se corre 3 unidades en Y, pero como estamos hacia el lado negativo, pues recuerden que este es el Y positivo y lo que está al otro lado es el Y negativo. ¿Listo? Este sería la X positiva y hacia atrás, si lo hubiera, sería la X negativa. Entonces, por eso nos quedaría menos 3 aquí. Y tenemos una altura, que sería esta pequeña altura de acá, que es de 2.5 con respecto a ese punto. Ahora nos dicen la otra fuerza, la fuerza C, la cual tiene una componente de 2 unidades en X, ¿sí? Que es lo que se mueve en X, que sería esto de acá, lo que se mueve en Y, que serían 4 unidades, que serían las que están acá, pero como nos damos cuenta, está sobre, no nos dan una altura, entonces suponemos nosotros que en ese caso la última componente sería 0. Y tenemos que ubicar este punto, que este punto entonces sería 0 en X, 0 en Y, pero tiene una altura de
4 pies, que serían esta altura que tenemos aquí. ¿Listo? Irene, ¿sí lo entendiste? Irene. Sí, señor, qué pena. Sí estoy poniendo la atención. Listo. No, es sobre todo que tú te me pierdes a raticos con esta parte sobre todo y me preocupa. ¿Listo? Bueno, teniendo en Sí, cuenta esto, sí, todavía me pierdo un poquito, pero pues ahí te estoy poniendo atención y revisar, listo. precisamente cuando vuelva nuevamente a activar la grabación, porque Obvio. romper cada rato. Listo. Y además que esto lo seguimos utilizando. Entonces es Mm. bueno que lo vayas manejando y si tienes problemas, pues lo podamos ir trabajando. Bien, teniendo en cuenta eso, pues tenemos que hallar entonces los vectores directores, los vectores unitarios U en B y U en C. Entonces, teniendo en cuenta eso, el vector unitario U en B sería entonces básicamente el recorrido de A hasta B. Entonces, en ese caso tendríamos sobre pues la norma de ese vector, ¿no? Entonces, en ese caso, para nuestro caso sería recorre 3 en I, recorre. Profe, dejó de aparecerme el... Ah, no, ya. ¿Ya? Sí, ya. Ya, listo. Y aquí en Z recorrería menos 1.5. ¿Sí? ¿Para todos es claro? ¿Por qué el 1.5? No, profe, no entiendo esa partecita ahí. Bueno, entonces voy a hacer una cosa para que me lo entiendan mejor. ¿Listo? Voy a borrar esto de acá. Vamos a explicarlo entonces de otra forma para ver si lo entendemos mejor. Bueno, entonces de aquí, básicamente tendríamos entonces nosotros. ¿Cuál es la posición final? La posición final es 3 y la posición inicial del vector es 0. ¿Listo? En las X. Ujú. Más, ¿cuál es la posición final en las Y? Menos 3. ¿Cuál es la posición inicial en las en A? Entonces, menos 0. Esto sería en J. Y el otro, entonces, sería la posición final, que es 2,5, y la posición de A, que es la inicial, menos 4. ¿Listo? Y esto Ujú. está en K. Entonces, básicamente por eso es que nos da el 1 menos 1.5. Y abajo, pues básicamente tendríamos nosotros, pues la raíz de esto mismo que tenemos aquí, que sería 3 menos 0 al cuadrado, más menos 3 menos 0 al cuadrado, más 2,5 menos 4 al cuadrado. ¿Listo? Bien. ¿Ok? Y entonces miremos cuánto nos da esto. Esto de acá nos daría 3i menos 3j menos 1.5 en k. ¿Listo? Y abajo, entonces nos quedaría raíz de 9 más 9 más 1.5 al cuadrado, eso sí no sé cuánto me da. Como ninguno me ayuda, me toca hacerlo a mí. 2.25. ¿Listo? Y entonces, ya con esto, y al hacerlo, entonces, miremos, nos quedaría la raíz de
9 más 9 más 1.5. Perdón. Porque aquí me sale una cosa. Esto nos daría 4,5 y arriba entonces nos quedaría 3i menos 3j menos 1.5k. Si yo lo simplifico, esto daría 2/3 de i menos 3, perdón, menos 2/3 también, menos 2/3 de j menos 1/3 de k. Pues usando la calculadora y haciendo la fracción. ¿Listo? Eso sería el vector en u que va desde a hasta b. Y ahora el vector de u que va hasta c. Perdón un momento, muchachos. ¿Quién me tiene abierto el micrófono? Uy, Cristian, milagro en verlo. Bueno, buenas noches. Hernán, Irene, Juan, Kevin, Yuribet. Cerramos el micrófono que su merced me tiene con la novela ya pendiente. Gracias. Ya no sabemos la novela. Entonces, porfa. ¿Listo? Porfa, les recomiendo, no me queda tan fácil para los que llegaron y no me dieron al principio, no me queda tan fácil estar mirando el chat. Entonces les pido el favor, abran el micrófono y me hablan y me queda mucho más fácil a mí. ¿Listo? Nuevamente volvemos a la presentación. Me cuentan ahí si la ven, por favor. Alguno que abra el micrófono y me diga si ya ven o no la presentación. Sí, profe, sí se ve. Ok, muchas gracias. Sí. Bien, entonces en este caso, entonces será el vector C sobre nuevamente el RC. En este caso, entonces, la posición final, entonces para las X es 2, la posición inicial es 0, en la Y, entonces recuerden, estamos hablando de C y de A, entonces recuerden eso, más la posición final que es 4, menos 0 en J, más la posición final, que es 0, menos 4 en K. Y abajo, pues básicamente vamos a tener la raíz de lo mismo. Perdón, 2 menos 0 al cuadrado, más 4 menos 0 al cuadrado, y más 0 menos 4 al cuadrado. ¿Comprendemos de dónde salió eso, muchachos? ¿Todos lo entendemos? Sí, señor, ya entendí. Ok. Niñas, ¿entendemos de dónde salió? Sí, señor. Ok. Entonces, en este caso, nos quedaría 2i más 4j menos 4k, ¿sí? Y tenemos que abajo, entonces nos quedaría la raíz, voy a hacer de una de los cuadrados, 4 más 16 más 16. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces eso nos queda 36 y la raíz de 36 es 6, ¿no? Y abajo, arriba nos quedaría 2i más 4j menos 4k, con lo que al simplificar, entonces nos quedaría 1/3 de i más 2/3 de j
más, menos 2/3 de K. ¿Listo? Y esos serían nuestros vectores, o estos serían nuestros vectores unitarios. ¿Listo? Bien. Como ya habíamos dicho, pues obviamente estos son los vectores unitarios, pero necesitamos saber entonces en nuestro caso cuáles son los valores de las fuerzas. Entonces la fuerza en B debe ser vector fuerza vector, el valor de nuestra fuerza por el vector unitario en B. Es decir, nuestra fuerza en B era de 600 libras y la multiplicamos entonces por 2/3 de I menos 2/3 de J menos 1/3 de K. Y pues esto nos dará entonces 400I menos 400J al hacer la multiplicación menos 200K. Todo esto pues obviamente nos dará en la unidad que debe dar, que sería libras. Y la FC, que básicamente es muy parecida, ¿listo? Y esto nos daría entonces la fuerza en C por el vector unitario C, que para este caso, entonces sería de 750 libras por 1/3 de I más 2/3 de J menos 2/3 de K. Y esto nos daría 750 por 1/3, 250 en I. 750 por 2/3 nos daría más 500 J. Y nos daría menos 500 K. Todo esto nuevamente en libras. ¿Bien hasta ahí? Sí, señor. Ok. Bueno, teniendo en cuenta eso, pues la fuerza resultante será la suma de estas que tenemos aquí arriba. Entonces serán 400 más 650 más 250, 650 ni. Menos 400J más 500J nos daría más 100J. ¿Cierto? Y menos 200K menos 500K me daría menos 700K. Y pues ese sería el vector de la fuerza resultante. Como nos están pidiendo en nuestro caso, además, los vectores directores, necesitaremos la magnitud de esa fuerza resultante. Entonces, a ver si la puedo hacer por acá. Ya me cansé un poquito de la mano. Es que estoy bastante lejos. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos ahí? Vamos comprendiendo cómo van las cosas, vamos entendiendo lo que nunca habíamos entendido, pero que ahora sí. Profe, ahí entendiendo. ¿Sí? Entonces la magnitud será 650 al cuadrado más 100 al cuadrado más, en este caso, menos 700 al cuadrado, ¿no? Que es como hallamos nosotros la magnitud. Bien, entonces, ¿quién me hace la cuenta de cuánto da eso? Dirá alguno Voy, que lo saco de la, que lo saco voy. de la aplicación.
960.46 es el resultado con raíz. Y todo, ya. 960.46. Listo. ¿Todos de acuerdo? Ok. Sí, profe, 960.46. Ok, muchas gracias, chicos. Bien. Entonces aquí, voy a trabajar aquí fuertecito. Aquí les estoy colocando los ángulos directores, ¿no? Entonces los ángulos directores se sacan con las fuerzas resultantes en cada una de las componentes y la componente de la fuerza resultante, con los cosenos a la menos 1. Entonces, en ese caso, el ángulo director de X sería entonces, nuestro resultante en X sería 650 sobre 960, voy a dejarlo como 960. No nos cambia mucho si le quito ese pedacito. La de Y nos quedaría entonces, bueno, esto hay que hacer el coseno a la menos 1, ¿no? Perdón que me comí el coseno a la menos 1. Esto será coseno a la menos 1 de 100, que sería el de Y, sobre los 960, y el de Z entonces sería coseno a la menos 1 de menos 700 sobre 960. Bien, esto para que nos rinda un poquito. Me queda 47.38. 38, listo, muy bien, gracias. ¿Y el otro? Aquí tenemos el 84. ¿Sí? Eh, 0.10 coseno de menos. Sí, coseno de 84.02. 84.02. Listo. El tercero, menos 700 sobre 960. 136.81. Ok, chicos. Espera que se me perdió. $136.81. Listo. Entonces, aquí hallamos como tal, entonces, no solo los valores de los vectores resultantes, sino los ángulos o el ángulo del vector resultante que tendríamos en este caso. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí. Ok. Creo que siempre los de 3 dimensiones son los más difíciles. Bueno, ¿podemos continuar, chicos? Señor. Listo. Bien, el tercero de ese mismo parcial decía si los elementos A, C y AB pueden soportar una tensión máxima de 300 y 250 newton respectivamente, determina el peso máximo de la caja que pueden sostener con seguridad. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta nosotros aquí? Básicamente tenemos este diagrama de esta forma, donde tenemos que aunque no tenemos el ángulo del vector AC, sí tenemos los componentes que nos pueden servir. Una que es de 4, la hipotenusa que es de 5 y el cateto opuesto que sería de 3, que serían sacados de este valor
de este valor y obviamente sacando la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado nos daría 9 más 16, 25 y ese valor sería el que nos da el 5 que tenemos acá. ¿Listo? Sí. ¿Sí? Bien. A partir de eso, pues podemos nosotros pues hacer como tal los valores, ¿no? Entonces, se supone que si todo está en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas en X debería dar 0 y las fuerzas que tendríamos nosotros serían el FAB menos el FAC. Bueno, aquí me quedó mal una cosa. Y es que aquí... ¿Es FAB coseno? Sí, claro. Me comí el coseno. Muy bien. Listo. Aquí tendríamos coseno de 45 grados. Menos, entonces, la fuerza AC. Y si, digamos, tenemos nosotros en cuenta el coseno, entonces tendríamos que sería cateto, si lo miro desde este sentido, el coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces sería 3 sobre 5. Y no necesitamos hallar el ángulo. Y esto nos daría 0. Ahora, la sumatoria de las fuerzas en Y igual debe ser 0, entonces debe ser la fuerza AB seno de 45 menos, más la fuerza AC, que sería, en este caso, si es el coseno sería el opuesto, o sea, 4 quintos, ¿sí? Sí. Menos el peso del cuerpo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, entonces teniendo en cuenta que ya conocemos la fuerza AB y la fuerza AC, entonces pues esto nos quedaría mucho más fácil si reemplazamos esto como la fuerza AB es de, aquí está, la fuerza AC, o sea que esta de acá es de 300 newton y esta es de acá, es de 250 newton. ¿Sí? Entonces, esto nos pasaría a ser 250 coseno de 45 menos pues la fuerza AC, ¿sí? Que sería 300 por 3 quintos. Listo, y eso nos debe dar 0. Básicamente ahí no tenemos ninguna incógnita, ¿sí? ¿Cierto? Cierto. Bueno. En este caso, tendríamos nosotros, pues, que hallar. Aquí tendríamos entonces, en este caso, 250 seno de 45 más 300 por 4 quintos, y esto debería ser igual a W, que sería el peso. Entonces, 250 por el seno de 45 más 300 por 4 quintos. Listo.
Y esto me da 1416.77. ¿Cierto? Sí. Listo. Bueno, entonces, digamos que ese sería el peso. ¿Listo? ¿Ok? Sí, sí, sí. Sí, señor. Ok. Entonces, ese es el máximo peso que soportaría como tal el cuerpo. Bueno, ¿miraron noticias, chicos? No mucho. Más o menos. Sí les dijeron que no van a poder salir del viernes al lunes. Ah, todo el fin de semana. Mm. ¿Cómo, profe? ¿Qué dijiste? Que no van a poder salir ni a la esquina el fin de semana. Ah, sí, señor. Gravísimo. Tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, listo. ¿Ok? ¿Claro? Sí, señor. Sí, Bueno, señor, se ve muy fácil. Así. pues es que era fácil. Yo no pongo parciales difíciles. Estaba difícil en ese momento, ahorita se ve muy fácil. Y eso que es que hicieron ejercicios. Profe, mire estos ejercicios, 5 en los ejercicios. Entonces eso es donde yo me pongo en tela de juicio que ustedes hagan los ejercicios del libro. Me va a tocar ponerles esos ejercicios aparte. Ahí sí como quien dice, para que sufran. No, profe, no, así estamos bien. Denos, Cristian, Cristian, ¿qué vamos a hacer para el parcial? Pero pues estaba pensando eso, pues yo envié hablé y todo, pero pues no me dan razón. Están en temas más importantes. Pues sí. Sí, sí. Bueno, estaremos pendientes para cuando nos digan que lo tienen que presentar. Sí, pues tengo Listo. hasta junio, entonces. Bueno, de aquí a junio, sí. ¿Alguien tiene preguntas? No, señor. Yuribet, Juan Camilo, que no lo he oído. No, no, profe, tranquilo. Profe, una pregunta. Sí, señora. ¿Usted nos podría dar un ejemplo de los ejercicios que nos dejó? Es que aún estoy un poco confundida. Uy, ahorita no. Nada. No creo que alcancemos, pero si alcanza, si no, Bueno, me dice si miramos a ver cómo hacemos. ¿Listo? bueno, profe. Listo, ok. Bueno, entonces sigamos. Bueno, ¿ven nuevamente mi pantalla o no la ven? Sí, señor. a ver, sí, Listo. señor. Bueno, ahora el otro parcial tenía este ejercicio. Era muy similar al anterior, pero pues cambiando en una cosita. Dice, si el bloque D pesa 300 libras y el bloque B pesa 750, determine el ángulo determine el peso del bloque C y el ángulo teta para que se quede en equilibrio. ¿Listo? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, de aquí que tenemos nosotros en cuenta. Hoy. Así. Entonces tenemos en cuenta nosotros este diagrama, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Un ángulo de 30. O sea, ojo con la ubicación del punto donde se va a hacer el diagrama de cuerpo libre. Por eso se coloca, en este caso, en este punto. Porque si lo hacemos en otros puntos, pues no nos van a servir. Básicamente tenemos nosotros esto. Tenemos la fuerza B, que es de 750, de 275, perdón. Tenemos el peso de D y nos piden determinar el peso de C y el ángulo teta. ¿Listo? ¿Ok? Sí, señor. Bueno, teniendo en cuenta esto, pues nuevamente, para que este sistema esté en equilibrio, pues y obviamente tenemos que tener nosotros la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Qué fuerzas actúan en X? Pues actúa esta fuerza
y actúa esta fuerza. Entonces tenemos nosotros que nos quedaría ¿de cuánto es? Esperen que yo me confundí en una cosa. Tenemos nosotros aquí 250, listo. Entonces tenemos nosotros en cuenta que la sumatoria de las fuerzas en X debería ser el peso C por el coseno de 30 menos el peso B, que bueno, colocémoslo de una vez, 275 por el coseno de teta, y esto debería ser igual a 0. Ahora la sumatoria de las fuerzas en Y, tendríamos nosotros el WC seno de 30 más el WB, o sea, 275 seno de teta menos el peso que sería de 300 libras. ¿Listo? Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Tenemos dos incógnitas, WC y el seno del ángulo. Entonces, obviamente, debemos tener en cuenta nosotros esos valores para poder determinar el valor que necesitaríamos. Bueno. Entonces, ¿sí lo entendemos hasta ahí? Sí, señor, perfectamente. Listo. WC de la primera ecuación, voy a decir que es 275 por el coseno de teta sobre el coseno de 30. ¿Sí? Al despejarlo de esta primera ecuación. ¿Listo? Y yo podría reemplazar esta ecuación en la siguiente. Entonces me quedaría WC sería 275 coseno de teta sobre coseno de 30 seno de 30 más 275 seno de teta igual a 300. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, estoy aquí mirando que no va a ser tan fácil. ¿Seno sobre coseno qué es? Tangente, ¿no? Tangente. Exacto. Entonces tendríamos 275 tangente de 30 por el coseno de teta más 275 seno de teta igual a 300. Yo podría de acá tomar tangente de teta coseno de teta más seno de teta factor de 275 igual a 300. Chicos, ¿me están oyendo? Sí, señor. Es que Señor. alguien le está vibrando por ahí, no sé qué cosa. Sí, señor. Pilas con lo que les vibra porque no sé qué es y me están asustando. Ah, esto es tangente de 30, ¿no? Entonces sería tangente de 30 y coseno de teta más seno de teta igual a 300 sobre 275. Bueno, aquí veo problema porque obviamente no me cuadra como debería cuadrarme, pero bueno. ¿Esto hasta ahí lo tenemos? Chicos, Pero creo que estoy mirando, estoy revisando una cosita ahí. Pero ¿qué sí, cosa? estaba mirando ahí. Tangente. Ah, ya, ya. No, ya, ya. Ya mire, ya mire, ya mire. Sí, 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 sí. Listo. Ya, ya. Estoy echándole cabeza cómo resolver esa ecuación. No me quede pero sí.
Que no lo resuelve, pero bueno. Profe, estoy aquí un poquito confundida porque pues tú despejaste, digamos, las fuerzas en X y luego le aumentaste las fuerzas en Y. ¿Eso se puede hacer al mismo tiempo? Pensé que ibas a despejar solo fuerzas en X primero. Estoy un Por eso poquito perdida. despeje de esta ecuación que tenemos aquí, despeje el WC. ¿Sí? Sí, en la primera sí te entendí. Y después reemplacé en esta ecuación. Ah, ok, listo. Y pasé el 300 al otro lado a restar. Ah, ok, o sea, ya. Ah, sí, profe. No le colocaste a F fuerza. Entonces ahí me perdí un poquito. Pensé que era la primera de todo el procedimiento. Pero ya la escogí otra vez. Gracias. Bueno, estoy tratando de pensar de dónde con esa ecuación, porque puede ser alguna identidad trigonométrica que yo no me acuerdo. Ahorita dirán, uy, profe, nos puso ese ejercicio tan difícil, Pero sí. pero sí. Y eso dijo que era fácil. Sí, eso estaba fácil, lo que pasa es que no me acuerdo cuál es la identidad. A ver. A ver. Estoy tratando de buscar las identidades. Bueno, ¿alguien me escribió por ahí? ¿Kevin? No, yo no he escrito nada. Ah, no. Irene. Irene burlándose de mí. ¿Qué tal? No. Pero bueno. Bueno, déjenme que se los debo, si no me voy a quedar aquí toda la clase y no supe cuál era la identidad. Bueno, me tocó cerrar el micrófono a alguien, no sé quién era. No supe. Entonces, a ver si encuentro alguna. No encuentro. Identidad de seno con tangente. Es que ahí por lo que tenemos una tangente. Bueno, claro que eso es un número, ¿no? Pero entonces nos quedaría. Bueno, les quedo viendo cómo quedaría la solución. ¿Listo? Porque Bueno, la verdad, y tengo que revisar de dónde sale el ángulo. ¿Listo? La próxima clase les digo. Bueno, bueno, vamos pues listo. con el otro ejercicio, que era este. ¿Listo? Bueno, entonces en este caso nos piden determinar la magnitud y los vectores directores, bueno, de la fuerza resultante que tenemos aquí. Entonces, nuevamente, perdón. Aquí. Un momento, voy a arreglarlo. Esto. Esto. Le dejamos un espacio y lo resolvemos, o si no, no podemos hacerlo. Bueno, voy a copiar nuevamente. Bueno, entonces, a ver. Listo. Entonces, nuevamente vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos ahorita. Determinar cuáles son las posiciones en X, en Y y en Z de cada uno de los puntos. Con eso nos queda
pues mucho más fácil de determinar a nosotros cuáles serían nuestros vectores como tal. Entonces, lo primero que yo tendría que tener en cuenta es la posición de A, que en este caso tendríamos, bueno, teniendo en cuenta que esto es X, esto es Y y esto es Z, ¿no? Entonces, esta posición de A sería en X0, ¿listo? Porque no hay posición en X, posición en Y sería 0, ¿sí? No mentiras, posición en Y sería 2. Que es lo que se mueve en Y, o sea, esta distancia que tenemos aquí. Eso sería 2. Y en Z sería 4. Este vector que tenemos aquí, el vector B, la posición sería 0, 0, 0. Y la posición de este vector C, entonces sería, en X se mueve 4, en Y se mueve 8, y en Z no tendríamos nada, ¿cierto? ¿Sí es claro, chicos? Sí, señor. Sí. Listo. Estoy perdida, pero siga, profe, estoy yo ¿En qué recio. parte te perdiste? Dime, Irene, porque de una vez te resuelvo la duda. Ahí en la primera donde dice que 024. sí, profe, es que dices que en X no Mira hay que está nada. sobre el eje X. Mira que la A está sobre el eje X. ¿Sí? O sea, no se Ujú, mueve en X. No hay ni para allá ni para acá de X. ¿Listo? ujú. Mientras que en Y tenemos este movimiento de acá, este de acá. ¿Listo? Que serían los 2 metros que tenemos acá. Y tendríamos esta altura que sería de 4 metros, que es la que nos indica aquí. Esa sería Z. Esa sería Z. Sí, señora. Mm, Entonces, vamos a tener nosotros que el vector unitario B, entonces sería, como hicimos ahorita, la posición final menos la inicial. O sea, 0 menos 0 en I, más la posición final 0 menos 2 en J, más 0 menos 4 en Y. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, señor. Ok, esto sería entonces 0 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, ¿no? Para poder hallar el vector director. Perdón, la magnitud del vector. Y entonces tendríamos arriba que nos quedaría menos 2J menos 4K, ¿cierto? Y abajo nos daría 2 al cuadrado raíz de 4 más 16. ¿Listo? Y aquí sí no va a quedar tan fácil para hacerlo. Tendríamos raíz de 20 dividido 4.47. 0.44. Recuerda que está la menos 1, creo que en tu calculadora. Pero es negativo. Sí, señor, en negativo tienes toda la razón. Menos 4. Y pues nos daría menos 0,894
en K. ¿Sí? Sí, señor. Y ahora el vector C, entonces sería nuevamente la posición final, que sería 4 menos 0 en I. Las J entonces serían más 8 menos 2 en J más la de las K, que sería entonces 0 menos 4 en K. ¿Listo? Y esto nos daría raíz de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Esto nos daría 4i más 6j 8.24. menos 4k. ¿Da 8.24 la raíz? Sí, señor. Listo. Esto nos daría 8,24. Entonces, al hacer eso nos daría 4 dividido. 0,48. Nos daría 0,485. Sí, señor. 48,5. Más 0,727. 727. 0,727. Menos. J. Menos el otro nos daría menos 0,485 también por Sí. es igual al anterior. Listo. ¿Ok? Sí, sí. Sí, señor, sí, así. Bien. Listo. Ok. Esos serían nuestros vectores como tal, ¿no? Perdón, nuestros vectores unitarios. Entonces, la fuerza AC, entonces sería 500 por el vector unitario, ¿sí? 0,485 y, ay, perdón, más 0,727 J menos 0,485 en K. Y esto entonces nos daría 242.5 en I más 363.8 en J menos 242.5 en K. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Y ahora vamos con la fuerza entre A y B. Entonces la fuerza sería 600 newton multiplicado por el vector, entonces sería 0,447 J menos 0,894 en K, ¿cierto? Ujú. Y esto nos daría 0 en I, y lo voy a dejar así, más menos 268.3 en J menos 536,6 en K. ¿Listo? Sí. Entonces el vector resultante sería la suma de esos, ¿no? Entonces el primero sería 242,5 en I. El segundo nos daría más 95.5. 0,5 en J menos 779.1. 1 en K. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Y aquí, pues, obviamente tocaría hallar. Lo que pasa es que vamos un poquito ya retrasados, entonces tendríamos que hallar la magnitud de ese vector
la magnitud de ese vector sería entonces, voy a tratar de usar un poquito. Esto nos daría 821.5. 0.5. Ok. Y pues de aquí hallamos el vector director alfa, el vector director beta y el vector director gamma, como los hicimos hace un rato. Es decir, el vector Rx, bueno, coseno a la menos 1 del vector FR nx sobre el vector resultante, la magnitud del vector resultante, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, digamos que ahí ya se terminaría el ejercicio haciendo esos vectores directores. Mi afán es porque tenemos que hacer el último ejercicio y quedan 10 minuticos. ¿Listo? Listo. Ustedes pueden terminar ahí. Bueno, el tercer ejercicio decía que la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la armella es de 600 newton y la dirección medida en sentido de las manecillas del reloj, el eje X positivo de 30 grados. Determine la magnitud del ángulo θ. Vamos a tener en cuenta nosotros este grafiquito. ¿Listo? Tenemos una fuerza F1 en un ángulo alfa, una fuerza F2 con unas magnitudes y una fuerza F3, perdón, F2 es de 500 con un ángulo de menos 60 y F3 es un ángulo de 450. Es un vector de 450. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, perdón. Listo. Y entonces, empezaríamos teniendo en cuenta cuáles son las magnitudes. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, miraríamos cuáles son las magnitudes de cada uno de los vectores. Entonces tendríamos el F1, que no lo conocemos, y estaría, pues en ese caso, F1 coseno de phi, y esto sería F1 en X, ¿cierto? Sí. Y F1 en Y sería, entonces, F1 seno de phi. F2X, entonces sería 500 coseno de 60 y F2Y sería menos 500 seno de 60. ¿Listo? Entonces este de acá nos da 250 y este de acá nos da 433.01. Y ahora la fuerza 3 en X, que entonces sería de 450. Si yo miro el ángulo, pues para que sea coseno sería 3/5. Y ahí la fuerza en Y, que sería 450 por 4/5. Teniendo en cuenta quién es seno y quién es coseno, ¿no? Adyacente y opuesto, teniendo en cuenta este como tal, nuestro ángulo. Bueno, y este de acá sería negativo, ¿no? Pues esto nos daría 270, ¿sí? Y este de acá nos daría menos 360.
Bueno, eso como tal. Ahora que tenemos nosotros en cuenta, nos dan un dato especial y es que la fuerza resultante está o tiene una magnitud de 600 y un ángulo de 30. Entonces, coseno de 30. Y la fuerza resultante aquí, entonces, esta sería la fuerza resultante en X. La fuerza resultante en Y, entonces sería 600 seno de 30. Entonces, esto nos daría 519.6. Y acá nos daría 300. ¿Listo? Y entonces lo que tendríamos nosotros que hacer es hallar o hacer la sumatoria de fuerzas en X, que en este caso deberían ser F1 coseno de teta más 250 más 270. Y esto, como la sumatoria, debe darnos igual a la sumatoria de las fuerzas en X, ¿no? Ahora, la sumatoria de las fuerzas en Y sería entonces F1 seno del ángulo más 433.01 menos 360. Bueno, este es negativo, ¿no? Este es negativo. Aquí tenemos menos 500. Y esto debe ser igual a 500 a 300, ¿no? Sí. Sí, chicos. Y en este caso sería negativo porque este ángulo es de 30, pero hacia abajo. O sea, que aquí estamos hablando nosotros que la fuerza resultante queda es por acá. Porque nos dicen menos, nos dicen 30 grados en sentido de contrario a las manecillas del reloj. Bien, teniendo en cuenta esto, pues obviamente se puede hallar o se podría hallar como tal el ángulo. Entonces, si yo miro, esto sería F1 coseno de teta o el coseno de phi igual a 519,6 y paso lo otro para el otro lado. Y esto estaría dando 539.6. Y ahora, de la otra ecuación, o sea, aquí cogimos esta ecuación, ¿listo? Y ahora cogiendo esta ecuación, tenemos nosotros que F seno de teta, entonces sería menos 300 más 433.01 más 360, lo que nos da que F1 seno de teta debe ser igual a 493.01 y entonces tendríamos estas dos ecuaciones. ¿Listo? ¿Qué podríamos hacer? Pues nuevamente tratar de igualar. Tendremos que hacer de alguna forma F1 coseno de phi igual a 539.6 y F1 seno de teta igual a 493.01. ¿Listo? ¿Sí hasta ahí o no hasta ahí? Sí, ahí vamos. Sí, sí. De aquí podemos despejar F1 de una ecuación y reemplazarlo en el otro. Entonces, F1, por ejemplo, debe ser igual a 539.6 sobre el coseno de teta. Si lo reemplazo sobre esta ecuación, me quedaría 539.6 seno de teta sobre coseno de teta. Entonces nos quedaría tangente de teta
Este número pasaría al otro lado. Sobre 539.6. Listo. Se me acabó el tablero. Entonces, quiere decir que teta será igual a la tangente a la menos 1 de 493.01 y 539.6. Eso da un ángulo de 42.38 grados. ¿Listo? Y después, reemplazando eso en esta misma ecuación que tenemos aquí, entonces, reemplazando sobre esta ecuación, nos quedaría que F1 sería 539.6 sobre coseno de 42.38. Bien. Y eso daría, ese sí, no tengo el dato. $730.48. 730.48. Listo, entonces F1 sería 730.48. Listo. Entonces tendríamos como tal. Bien, chicos, entonces, para terminar, bueno, vamos a mirar entonces un par de cosas porque me estaban pidiendo por aquí un par de cosas. Entonces, vamos a mirar. Listo. Lo primero que Kevin me pidió el favor es mirar cómo se entra. Entonces, se supone que ustedes deben entrar a la plataforma de Élite. Deben entrar aquí a Sistema Académico. Listo. Y pues ahí te pide el usuario y la contraseña. Lo que pasa es que yo los tengo automáticos. Y aquí en Académico entras a Educación Virtual. Sí, Y entras a las aulas virtuales. sí. Te debe aparecer algo aquí y entonces aquí te debe decir unirte a la clase. Ok, ¿Sí? listo, listo. Bueno, listo. Eso como primera medida. ¿Ok? Listo, profe. Chicos. Bueno, segunda medida. Entonces, tienen unos ejercicios que se supone que deben presentarlos esta semana. Entonces, los miramos para entregarlos el jueves. Y si tienen dudas, háganme el favor y me escriben y yo trato de resolvérselas. ¿Listo? Bien, muchachos. Listo, profe. Bueno, entonces, Bueno, pues, hubo larga la clase, pero espero que haya estado provechosa. sí, profe, muchas gracias. Estuvo muy claro todo. Bueno, listo, chicos. Es una buena noche. Listo, Ah, profe. profe. Muchas gracias, lo mismo, profe.